Bueno, ya nos metemos en la primera entrevista y como les anticipábamos, vamos a conversar con alguien que desde Unión por la Patria es un punto de referencia para nosotros, generalmente para pensar la política. Alguien con el cual conversamos y tanto en on o en off siempre nos deja una mirada reflexiva. Estamos hablando de la senadora provincial Teresa García, la presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado provincial. Teresa, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Teresa. Bueno, Teresa, es una excusa un poco con el hecho de ayer el discurso de Kicillof, que se entiende en el contrapunto del discurso del viernes del presidente de la Nación. Pero para meternos un poco en la coyuntura, me gustaría escucharte cómo estás encuadrando un poco este momento de la Argentina, este momento político, Javier Milei, los 3 meses. La última vez que conversamos, venía pensando un rato antes de entrar al programa, fue antes de las PASO del año pasado. Yo por lo menos no veíamos juntos que iba a ser muy difícil una reelección de Unión por la Patria, una elección del oficialismo después de los 3 años de gobierno de Alberto Fernández, pero nadie tenía, o por lo menos yo no tenía como posibilidad cierta, cercana, real, este momento hoy en marzo de este año. Contame un poquito ¿Cómo mirás, ¿no? Me interesa mucho escucharte cómo estás encuadrando a este gobierno, a su gestión, a estos primeros 3 meses, al presidente. Bueno, primero te pido si podés mejorar un poquito porque me costó un montón escuchar la pregunta. Bien. Mejorar un poquito, me hace doble sonido. Bueno, primero... es cierto, nadie imaginaba, a pesar de la rotunda campaña de todo el año pasado, del acompañamiento de Macri, no nos olvidemos que Macri jugó en la PASO a favor más o menos de Patricia Bullrich. En la general hizo fuertes elogios a Milei durante toda la campaña, que causó el enojo de Bullrich obviamente. Y luego acompañó inexorablemente en la elección general a Milei. En ese momento lo que parecía era un candidato que extrapolaba de la vida política, digamos, un hombre por fuera de la política, que castigaba mucho a la política, que además preanunciaba terminar con los privilegios de lo que él le dice la casta o de los sectores políticos, y en base a eso y sumado al incumplimiento que tuvo el peronismo, que hay que decirlo, de un programa de gobierno que le prometió a la gente estar mejor después de Mauricio Macri, y la verdad no estuvimos mejor, la sociedad castigó a la política, no solamente al peronismo, sino que también al macrismo por memoria del gobierno de Macri. Y encontró una salida en alguien que parecía diferente y prometía cosas diferentes. Nos desayunamos con un acuerdo fuerte de Milei con sectores financieros, la existencia de Sturzenegger, de Caputo, que están muy lejos de no ser la casta política, son representantes de la casta política con intereses económicos, sin ningún tipo de mirada nacional nacional y federal, como lo estamos viendo en estos días. A partir de ahí uno empezó a escuchar opinión de la gente, escuchamos todos la opinión de los compañeros, de la gente del barrio, que contestaba, bueno, hay que darle tiempo porque o no lo van a dejar gobernar o le van a poner impedimentos, toda una serie de argumentaciones que seguía fundamentando a Milei como inexorable. Últimamente, ya el último mes, creo yo, y con los discursos que hace, ¿no? Los trata de ratas a los legisladores, de coimeros, dice que va a ahogar a los gobernadores, digamos, ya tiene toda una impronta su discurso
que creo que la sociedad está empezando a mirar qué tan cierto no es, ¿no? Porque cuando sobreviven en el gobierno o superviven Patricia Bullrich, Sturzenegger, Caputo y otra serie de nombres, y lo incluyo a Scioli, la verdad que la sociedad ya empieza a plantear qué tan cierto no era. Ahora, esto es un diagnóstico, sí. Y como todos nos volvemos especialistas en diagnóstico, pero la verdad que lo más difícil es encontrar la solución, yo creo que en el día de ayer el discurso de Axel Kicillof frente al de Milei, ¿no? Sí, sí. Que promete otro modelo de país, digamos, y que además va construyendo otro modelo de país, porque entre tanto nosotros discutimos si Lali Espósito es simpática o no es simpática, Milei sigue profundizando el ajuste y además hay una transferencia de ingresos de los sectores trabajadores y de los sectores populares hacia los sectores más ricos. Y esto es lo que vemos todos los días. En el mes de enero, el recurso puesto en la atención de los jubilados y las jubilaciones fue infinitamente menor que el recurso puesto en pagar los intereses de la deuda por parte de Caputo. Y donde uno pone, como decía Perón, donde uno pone el recurso, pone la voluntad. Y me parece que la voluntad de este gobierno justamente es seguir privilegiando a estos sectores privilegiados de la sociedad, que no es distinto al discurso que tuvo Martínez de Oz. Yo lo recordé en mis redes, lo busqué y lo encontré respecto al libre mercado, el liberalismo. Usted recordará la propaganda de una silla, la publicidad, que una silla argentina la gente se sentaba y se rompía toda, y en una silla de Taiwán andaba fenómeno. Bueno, el mismo modelo. Creo que lo que le manifestó Kicillof ayer fue con mucha claridad: mire, hay otro modelo para llevar adelante, yo estoy dispuesto a defender a los votantes de la provincia y a los habitantes de la provincia que me acompañaron, así como es legítimo que el presidente reclame legitimidad de su porcentaje de votos, también es legítimo que lo haga el gobernador y los intendentes. Teresa, la provincia, sí, no, siga. No, que la provincia está siendo muy castigada. Se le han recortado una enorme cantidad de recursos para la provincia más grande del país, que resulta en aporte el 40% prácticamente del ingreso nacional y recibe solo el 22%. Entonces, obviamente el gobernador se paró en un lugar de reclamo y muy duro, para terminar diciendo una cosa que me parece muy importante, que es no hagan promesas para un pacto en mayo, porque eso significa ganar tiempo, que es inexistente ese tiempo, no existe mayo. No existe ese pacto. Lo que existe es la voluntad que tenga el gobierno nacional de reconocer las necesidades de la provincia. Fíjese usted que después del discurso de Kicillof, Guillermo Francos convocó a una reunión con gobernadores para el día viernes. Y ante el discurso de Kicillof dijo, bueno, ha sido muy provocador o muy, no, un término así usó, y dijo, bueno, pero si no quiere venir, allá él. O sea, no es una buena invitación a los gobernadores decirle, mira, si quieres venir, vení, si no, no vengas. Y sobre todo, después de decirles, tienen que votar la ley ómnibus, porque si no, no va a haber plata. La verdad que es extorsivo. Así que me parece muy bien la postura del gobernador Kicillof. La pregunta es cómo se sigue. Creo que la primer muestra de cómo se sigue la vamos a tener el viernes en la reunión con gobernadores. Y después, insisto, yo siempre voy a decir lo mismo, creo que el peronismo tiene que mantenerse en unidad en la provincia de Buenos Aires y tiene que ser capaz de hablar con otros sectores políticos, entre ellos los que no votaron la ley ómnibus. Caso de Manes y un sector del radicalismo, en el caso del socialismo, porque hay sectores políticos que no están dispuestos a entregar su representación. Me parece que tenemos que ser capaces de tener un punto de acumulación de esta voluntad para poder frenar este desastre, ¿no? Teresa, vos recién señalabas bien la transferencia de recursos de sectores trabajadores a sectores empresarios. Esto que estás diciendo, lo están diciendo los principales economistas consultados por la City porteña, no economistas peronistas ni del kirchnerismo. Están hablando de que hay un ajuste no visto desde la vuelta a la democracia. Están hablando también de una caída y una recesión muy dura de
los datos interanuales de febrero son muy difíciles. Se está hablando de un recorte en los jubilados, en un contexto que los jubilados perdieron con Mauricio Macri, los jubilados perdieron con Alberto Fernández, por lo menos los que no son de la mínima. Los de la mínima estuvieron cerca del empate, pero perdieron. Ahora la pérdida de salario de los jubilados entre diciembre, enero y febrero también es histórica. Pero aún así se habla de que ayer leía varias encuestas nacionales que te habrán llegado, están dando vuelta, de todavía un apoyo importante al gobierno. El discurso anticasta, esto que está llamando anticasta, antipolítica, ¿es suficiente, digamos, no? ¿Es tan efectivo? No, yo ya creo que fue una consigna de campaña, como cualquiera que se puede idear una consigna que sea provocativa y que sea disruptiva, pero me parece que ya la sociedad, por eso te lo decía, la sociedad no está aceptando. Cuando uno ve que la gente en Constitución y en Retiro salta a los molinetes, digamos, ya hay un malestar en la sociedad, porque nadie, aún aquellos de sus votantes, digamos, hay muchos votantes de condición trabajadora y de condición humilde, no son los votantes de Macri. Y la verdad que hoy están resintiendo esta política. Hay muchos jubilados que lo han votado, nosotros los hemos visto en los análisis políticos. Ahora, basta preguntarle a todos los jubilados cómo están en el día de hoy. Digamos, cuando un gobierno suprime los tratamientos contra el cáncer, estamos hablando ya de otra cosa, no solamente de una cuestión ideológica del gobierno en materia económica. Estamos hablando del ejercicio de la crueldad, porque nadie le va a devolver los días de vida a alguien que tenga cáncer y necesite una medicación. Entonces ya me parece que estamos superando el discurso del liberalismo económico que está sostenido desde varios lugares, ¿no? Porque me parece que este gobierno lo que quiere es una sociedad sumisa y una dirigencia política arrodillada. Esto se nota claramente. Cuando amenaza a los legisladores, como lo amenazaron a Mazzot, a Nicolás Mazzot, que imagina que no está cerca nuestro. Clarísimo. Pero digo, ese tipo de amenazas significa el intento de sometimiento, de que no hablen más, de que no digan más. Es lo mismo que decirle a los gobernadores: vengan a la discusión, pero si antes no me votan, no les voy a dar plata. Es una locura, nunca visto además. Acabas de decir, este gobierno quiere a la oposición arrodillada, a la política arrodillada. También hiciste referencia al peronismo tiene que mantener unidad y salir a buscar otros sectores. Hubo una discusión, sobre todo en las primeras semanas del gobierno, sobre si había que salir a oponerse fuertemente a medidas que claramente estaban en contra del ideario peronista o de lo que había propuesto Unión por la Patria en campaña, o si eso podía ser contraproducente, podía ser entendido como ponerle palos en la rueda, no dejarlo gobernar y que iba a distraer, iba a ser funcional a una distracción que le venía bien al gobierno. ¿Crees que este veranito que tuvo en el verano, en los primeros meses, está llegando a su fin, que la dirigencia política opositora tiene que tener otro rol, otro temperamento frente a estas medidas? Sí, absolutamente. Dureza no implica poner palos en la rueda. Dureza significa defender, en este caso, porque es tan válido el 55% como el 45%. La gente lo votó a él para que hiciera determinadas cosas que no está haciendo, y la sociedad nos votó a nosotros para defenderse de eso que no quería que ocurriera. Así que validez tienen en la representación, tienen ambos, el oficialismo y la oposición. Estamos muy acostumbrados al juego de saltar la verja, que cuando uno ve lo de los diputados de Tucumán y el gobernador de Tucumán, la verdad que da vergüenza. Andan 3 diputados revoleados en el aire como malabaristas, no sabiendo dónde caer. Pero esa no es la decisión. La sociedad de Tucumán votó por otra cosa al peronismo. Por eso me parece que se está agotando la paciencia.
porque se agota el bolsillo. Este mes van a venir las tarifas con aumento y siguen aumentando las cosas. Las prepagas, los colegios, hasta los parroquiales, que son colegios baratos. El sistema de salud privado está detonado. Puedo dar por experiencia personal de los últimos días. Entonces me parece que cuando la gente dentro de un mes o 2 meses deba 2 facturas de luz, 2 facturas de gas porque no las puede pagar, porque manda a sus pibes al colegio, porque tiene que viajar con un boleto que amenaza con ser de 1.000 pesos el tramo del boleto, es muy probable que aún la gente que lo votó se desencante de esto. Por eso yo siempre digo, la preocupación no es lo que hacemos ahora, porque ahora dimos combate en las cámaras, tanto en diputados como en senadores, la CGT hizo un paro nacional, nosotros nos expresamos públicamente. El problema es qué vamos a hacer cuando esto no dé más. Porque cuando no dé más, ningún sector político, ninguna fuerza política puede decirle, bueno, ahora espere que a la sociedad, espere que vamos a pensar a ver cómo salimos de esta. Esto es una obligación inmediata, hay que ponerse de acuerdo realmente con ayuda y acompañamiento de otras fuerzas políticas, porque además este discurso antipolítica y acción antipolítica no se lleva puesto al peronismo, se lleva puesto a todas las fuerzas políticas. Nosotros vivimos en un distrito que tiene una caracterización política histórica, ¿no? Que digamos, vamos a decirlo de esta manera, muy peronista, ¿no es? Ahora, quienes ejercen hoy el Ejecutivo Municipal se van a ver afectados del mismo modo, porque la recaudación municipal va a caer, la recaudación de la provincia va a caer, la coparticipación de la provincia a los municipios va a caer, si cae la de la provincia, digamos, es un dominó. Entonces nadie puede fingir demencia en este momento. Trajiste la conversación sola hacia San Isidro, te íbamos a preguntar. San Isidro tiene una novedad, ¿no? En el conurbano, donde hubo pocos cambios. En San Isidro hay por lo menos otro representante, digamos, ¿no? Según como uno quiera configurar, de la misma fuerza o otra fuerza. Pero sí hay otra gestión al frente. ¿Pudiste? Sí. No, lo escucho. No, ¿pudiste conversar con Ramón Lanús? ¿Lo conocés? ¿Pudieron conversar algo? Sos una dirigente de muchos años en el partido, conocés mucho San Isidro. Contanos un poco qué mirada tenés sobre el nuevo intendente. Bueno, recién empieza, he tenido una conversación con él advirtiendo sobre las cosas en que si ocurrieran, yo iba a manifestarme públicamente, como lo he hecho siempre, que es el tema del uso de la tierra de manera discrecional, la modificación del Código de Ordenamiento Urbano por medio de ordenanzas de excepción, digamos, todo lo que tiene que ver con la urbanización de San Isidro, en mí, usted ya lo sabe, en materia de crítica con el gobierno de Pose, que creo que ha hecho atrocidades en el uso de la tierra y las he discutido públicamente. Charlé un poco del tema de la Universidad de San Isidro. Esa universidad es una universidad votada por el peronismo, promulgada por la expresidenta de la Nación en la ESMA y arrebatada por manos de Pose y de Caruso, un exdiputado provincial, en referencia a cómo se tenía que organizar esa universidad. Hoy por hoy no existe. Tiene algunas carreras, no quiero hablar en detrimento de los estudiantes ni de los profesores, pero la verdad que el planteo pedagógico de la universidad no es lo que nosotros teníamos pensado, así que esto se lo hice saber y le dije que íbamos a avanzar con todas las acciones sobre la universidad, porque toda la zona norte está plagada de universidades privadas y tiene escasez de universidad pública. Por supuesto que en este contexto, donde estás queriendo que no existan la de Seiza, la de Pilar y la de Escobar y la del Delta, es muy difícil esta discusión, pero por lo menos había que planteárselo. Bien. Y luego mi preocupación con algunos barrios de San Isidro que están muy en crisis, como son los monoblocks de Boulogne, como es Variadores, varios barrios que necesitan una atención especial también por parte del municipio, así como lo necesitan por parte de la provincia.
Habías tenido... simplemente fue eso, no mucho más que esto, y planteando lo que pienso. Cuando hay alguien que empieza la gestión, hay que darle 1, 2, 3 meses para ver a dónde guía el barco, y si el barco va guiado en beneficio de los habitantes de San Isidro, siempre contará con el acompañamiento institucional, como lo hice con Pose, ¿no? Cuando estuvo la pandemia, Pose me llamó el secretario de Salud, a pedido del intendente, para proveerle respiradores, insumos para, nunca lo dije, pero se lo digo a usted ahora, insumos para terapia intensiva, que eran muy caros, no los podía comprar el municipio, y yo siempre he sido una buena vocera de los habitantes de San Isidro para lograr la solución. Bien, y te pregunto por un tema más que fue un tema de tensión también entre la provincia y el municipio en el último periodo, que fue el puerto, la situación del puerto de San Isidro, la situación de algunos de los clubes que te tuvo ahí también como protagonista. Ese fue otro tema, perdón, me olvidé cuando hice el listado de temas. El tema del puerto es un tema central. Nosotros tenemos un proyecto de consolidación de un consorcio del puerto en San Isidro con características distintas al de Vicente López y otros puertos, pero obligadamente hay que armar un consorcio que pueda ordenar toda la tierra de la ribera. La tierra de la ribera ha sido desordenada explícitamente, a propósito, con grandes problemas. Fíjese usted que la última vez que estuvo ARBA en la ribera de San Isidro hizo cerrar 2 o 3 lugares porque ni siquiera pagaban canon a la provincia. No sabemos a quién se lo pagaban. Luego hay una torre de departamentos en Acasuso Martínez, que está fuera de código. O sea, la utilización de la tierra de la ribera ha sido siempre voluntad del gobierno posista, y ya venimos en una vieja discusión desde la época de Melchor, cuando pretendían, cuando hicieron el relleno de la ribera para agrandar la línea de pelo del agua, para la utilización o la privatización de esos espacios, que está muy bien, yo no me opongo a la modernidad y a espacios públicos agradables. Lo que no se puede es negar el acceso al río de los vecinos, y mucho menos haciendo cosas no claras, digamos, cuando ocurren estas cosas, ¿no? Como las casas que están edificadas sobre la línea de la ribera. Teresa García, presidenta del bloque de senadores de Unión por la Patria en la legislatura provincial, una referente, principal referente del peronismo en San Isidro, también dando su mirada sobre San Isidro. Teresa, como siempre, un placer, un agradecimiento este tiempo para charlar con ¿Qué pasa? No, a ustedes, muchísimas gracias. Ha pasado entonces Teresa García en la primera parte, la primera entrevista de este martes. Bueno, la mirada sobre el gobierno, la mirada sobre el peronismo, ¿no? El peronismo desde el gobierno provincial, sobre lo que viene. Una definición de que casi da por hecho de que esto no aguanta así, ¿no? Uh-huh. Hay que saber, la pregunta es ¿qué hacemos cuando? Sí, fue muy clara también. Digamos, fue muy clara también en relación al pacto con los gobernadores. No hay mayo, digamos, ¿no? No existe mayo. Además que es algo que se habla por lo bajo. Uh-huh. Desde que asumió Milei era hasta cuánto dura. Algo y que la Argentina... A ver, la Argentina no es Perú, la Argentina no... la Argentina... Salvo la situación desde el 2001, digamos, ¿no? Me parece que hay un consenso muy fuerte sobre que los gobiernos asumen para terminar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que nadie juega, digamos, ¿no? En el sistema político hay un consenso, nadie juega a desestabilizar un gobierno, por lo menos de los actores importantes de la política, ¿no? Siempre hay movimientos que uno puede interpretar como desestabilizantes, pero desde los actores importantes nadie juega a desestabilizar un gobierno, y me parece que en este caso tampoco, pero hay una pregunta, una inquietud
algunos dirán un deseo, otros dirán una preocupación sobre la viabilidad social de este plan de ajuste que está planteando el gobierno, y a eso señalaba Teresa García, casi como poniendo la mirada, esto no va a funcionar, ¿qué hacemos después? Digamos, ¿no? Sí, clarísimo. Vamos a escuchar algo de música, volvemos luego al vivo, otra vez de ¿Qué pasa radio? Conectados con Lisandro Lanzón, concejal de la Unión Cívica Radical en Tigre.